Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarle como cada oportunidad. El doctor Enrique Mendoza de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá va a ser nuestro invitado en esta ocasión. Y es que al parecer pues el aumento de casos está desconcertándonos a todos y también está impidiendo la reapertura económica. Cada vez se aplazan más las actividades. El país se debate entre estas dos situaciones cuando vemos que otros vecinos ya han superado con creces esta situación y nosotros tenemos aún ciertas deficiencias que atender. Vamos a recibir a nuestro invitado, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido, gracias. Sí, mis primeras palabras para saludar a la audiencia y a los lectores del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Tengo una primera pregunta que me resuma en pocas palabras. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de la situación actual que está viviendo el país en materia de COVID? Evidentemente, nosotros enfrentamos una pandemia que por primera vez en la historia del ser humano es una pandemia producida por un coronavirus, un virus nuevo. Todas las pandemias que habíamos tenido anteriormente fueron pandemias producidas por virus nuevos de gripe, 1918, 1957, 1968 y el 2009. Así que es importante comprender que estamos frente a un virus que era completamente desconocido y empezó a conocerse en diciembre, 31 de diciembre del 2019. Estamos frente a una enfermedad causada por este virus que también es completamente inédita. Sí, así que tenemos una enfermedad nueva causada por un virus nuevo. Bueno, y eso evidentemente nosotros hemos logrado muchos conocimientos sobre el virus y sobre la enfermedad, pero todavía permanecen planteados muchos desconocidos conocidos y muchos desconocidos desconocidos. Así que para ir contestando directamente a su pregunta, tendríamos que decir que los diferentes países globalmente se han tenido que tomar decisiones en una situación caracterizada por una gran incertidumbre. Nosotros hemos pasado en Panamá de la etapa que no pudimos prevenir porque no se podía prevenir y ningún país pudo prevenir la entrada del virus al territorio de sus respectivos países, a la etapa en que empezamos a tener los primeros pacientes, los primeros panameños afectados por el virus, los primeros grupos de pacientes llamados clúster, tampoco pudimos contener, porque esta es una secuencia de procesos. Prevención, que era imposible hacerla. Contención, que solamente países como Singapur, Corea del Sur, como Taiwán, como Alemania en cierta forma, como Costa Rica a nuestro lado, lograron contener. Y no pudimos contener, pasamos a la etapa de mitigación. Y hemos pasado todos estos meses, fundamentalmente abril, mayo, en etapas de implementación de medidas de mitigación severas, como la cuarentena total. Sin embargo, perdone que le interrumpa, doctor. En nuestro país, la mitigación evidentemente redujo en un momento dado el número de casos, el número de fallecidos, se alcanzó una etapa de meseta, pero la transmisión continuaba. Al abrirse el bloque 1 y abrirse el bloque 2, evidentemente hemos visto, porque todavía la transmisión continuaba cuando se realizó la reapertura, rebrotes o repuntes con un mayor número de casos y un mayor número de panameños que están perdiendo la vida. Sí, bueno, ya eso lo teníamos mucho más vivido, ¿no? Lo tenemos muy claro, toda esa situación. Tenemos 100 días de pandemia y el país se debate entre abrir o reabrir algunos negocios o continuar en la cuarentena. Le pregunto concretamente, para usted como
decano, como especialista, ¿ha servido la cuarentena? Evidentemente, la cuarentena tenía su base epidemiológica. Yo quiero insistir que estamos frente a una enfermedad nueva causada por este virus nuevo y con una gran incertidumbre. Todos los datos o todas las evidencias que hay son sobre pandemias de virus de la gripe en 1918. Entonces, la cuarentena se basó conceptualmente en aumentar el distanciamiento físico entre las personas, de tal manera que el número de susceptibles no estuviera expuesto y no aumentara el número de infectados, que pudiera aumentar el número de fallecimientos. Y también la cuarentena se basó en tratar de mantener la estabilidad del sistema de salud. Así que marchó, Adelita, por un cierto tiempo, pero estábamos en fase de meseta, a diferencia de países de Europa y de Estados Unidos, donde hay la reapertura cuando está en fase francamente descendiente. Panamá realizó la reapertura, cuando estaba todavía en fase de transmisión activa. Entonces, ahora hemos visto que el virus está presente en todas las comunidades de la ciudad capital y en otras partes del país, y de una manera muy importante. Yo contestaría directamente a su pregunta. Marchó, pero ese momento de reapertura probablemente no fue el mejor. Se hizo cuando todavía había plena transmisión de la infección viral y sin estar preparado a poder identificar los nuevos casos, poder aislarlos, poder hacer la trazabilidad de los contactos, poder tenerlos en cuarentena. Fíjense lo que ha hecho China. China empezó la reapertura, pero apenas acaban esta semana de encontrar no más de 100 casos, acaban de montar toda una estrategia de aislar esos casos, de trazar los contactos, hacer la trazabilidad de los contactos y tomar medidas. Es decir, que al abrir teníamos que estar en capacidad de poder detectar casos nuevos, poder aislarlos y hacer la trazabilidad de sus contactos. Así que sí marchó la cuarentena, pero la reapertura fue hecha en momentos en que todavía había transmisión sostenida y sin tener la capacidad de detección y de aislamiento y de trazabilidad. A ver, doctor, si bien es cierto, el país no puede estar parado por tanto tiempo, hay mucha gente que tiene sus contratos suspendidos, quieren volver a ver si se va a recuperar algo de lo que se tenía. Ahora mismo tampoco hay una situación en la que se está controlando el virus, al contrario, parece subir. ¿Qué debe de hacer el gobierno en las siguientes fases, tomando en cuenta que nos encontramos ante este tipo de dilema, esta presión? Ya volvimos a trazar, por ejemplo, la reapertura del aeropuerto. Le pido que sea concreto, doctor. Sí, nosotros evidentemente tenemos que hacer un balance entre la preservación de la vida y de la salud de los panameños y ciertamente lograr una reapertura de actividades económicas. En verdad, no es que haya un debate entre una y la otra. Nosotros tenemos que conciliar esos dos grandes objetivos. Yo tengo que decir bien claramente que no va a poder haber recuperación económica si no se hacen avances importantes en el control de la infección viral. Y tal como usted lo ha dicho, no hemos logrado el control de la infección viral. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que trabajar más a nivel de las comunidades. Hay que volcar prácticamente un grupo grande de epidemiólogos, de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud para ir a trabajar en las comunidades. Hay que hacer una alianza con los líderes comunitarios, con los educadores, con los pequeños empresarios, con los representantes de corregimiento. Tenemos que hacer una resistencia a la pandemia viral a nivel de las comunidades. Entonces, no es posible pensar en continuar
esta reapertura si al mismo tiempo no se toman todas las medidas para tratar de parar, disminuir esta transmisión? Porque ahora hay que comprender, si sigue la transmisión en los niveles que tenemos, hemos pasado de un EGT que era inferior a 1, a 1.48, 1.5, vamos a tener una gran cantidad de pacientes, se va a saturar el sistema de salud, se va a desplomar el sistema de salud y el sistema de salud, el desplome del sistema de salud va a ser no manejable. No ha sido manejable ni en Italia, ni en España, ni incluso en Nueva York. Así que tenemos que buscar y evidentemente debe haber, no sé, es necesario convocar a mayor cantidad de líderes en el campo científico de la salud, pero también del sector económico, y ver cómo logramos conciliar esos dos grandes objetivos nacionales: preservar la salud y la vida de los panameños y lograr la reapertura económica, porque esta pandemia viral está golpeando sobre todo a los sectores más pobres, más humildes, más desprotegidos de la población. Doctor, entonces, déjame hacer una pausa. Medidas, tenemos que ir a trabajar más en las comunidades. La epidemiología tiene que ser local y la acción debe concentrarse a nivel local, y el gobierno debe dar mayor ayuda socioeconómica a todos estos sectores. Una de las grandes dificultades, licenciada Coriat, para enfrentar esta pandemia ha sido la pandemia de desigualdad socioeconómica, porque la gente, en verdad, estar en cuarentena significa no tener los recursos económicos para poder sobrevivir. Necesitamos una acción más efectiva, más allá de ser simbólica, del gobierno nacional para ayudar a los panameños, sobre todo de esas comunidades que están siendo duramente golpeadas por la pandemia viral. Entiendo, doctor. Tengo que ir a hacer una pausa y regresamos enseguida vamos a regresar enseguida con el doctor Enrique Mendoza de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Voy a continuar con el decano de la Universidad de Panamá, el decano de la Facultad de Medicina. Doctor Mendoza, tengo una pregunta para usted. Me gustaría saber, vamos a necesitar, si usted mira con luces largas ahorita y los escenarios que siguen, ¿vamos a necesitar más hospitales además del modular que ya se abrió? Yo creo que en estos momentos necesitamos garantizar la capacidad del sistema de salud para atender ese 15-20% de los pacientes con la infección viral que van a requerir servicios de hospitalización, muy particularmente ese 5% que requiere cuidados intensivos. Pero lo que más necesitamos también es trabajar en las comunidades, pensar cómo vamos a resolver el problema de todos esos panameños que se quedan en aislamiento en sus casas, porque no pueden estar en realidad en aislamiento en sus casas, cuando cohabitan en sus lugares de residencia con 5 o 7 personas, cuando no tienen un baño aparte, no tienen un sanitario aparte. Bueno, así que ambas dinámicas son necesarias. Sí, para eso tengo entendido que se les ha ofrecido a esas personas el hotel, pero no quieren ir al hotel. Muchos no quieren, no aceptan la idea. Es un problema cultural, por lo que conozco. Nosotros tenemos que recordar que en manejos de crisis de salud pública, uno de los componentes más importantes es la comunicación y cómo llegar a convencer a los ciudadanos de las medidas que son necesarias. Yo creo que habrá que hacer en una reevaluación de toda la dinámica que se ha seguido un análisis de la estrategia de comunicación para lograr una participación más activa de la comunidad en el enfrentamiento de este problema. Yo creo que hay que abrir, más allá de los hoteles, hospitales, la posibilidad de lugares donde todo eso, tenemos como 3.000, 4.000 panameños
que están en aislamiento en sus casas. Yo me pregunto, ¿cuál es el aislamiento posible en las casas de la 24 Bueno, de por eso, diciembre en San Miguelito? bueno, ese es, tenemos que abrir claro. y tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a la gente. Cuando se dice es una cuestión de cultura, lo que se está diciendo, hemos fallado en la dinámica de comunicación y de crear conciencia en la población. Hay un factor que interviene en todo esto y mucho es el factor de seguridad. Muchas de las áreas donde las personas, es lo que he conocido, muchas de las áreas donde se les ofrece a estas familias el hotel, no lo aceptan también porque tienen miedo de dejar la casa prácticamente abandonada. Sienten así, que van a dejar a sus familiares abandonados, etcétera. Y en las zonas donde viven también son zonas de riesgo en cuestión de seguridad. Entonces, convencer es un arte, es verdad. La pregunta es si también hay algún otro recurso que pueda tener el MINSA para hacer esto, porque no está tan fácil la tarea, lo he investigado y entonces podemos decir hay que convencerlos, pero no pueden obligarlos a llevarlos. Por ley eso está prohibido. Insisto, yo sé muy bien que cambiar conductas es una de las tareas más difíciles en medicina y cambiar conductas súbitamente es todavía más difícil. Y sobre todo, permítame precisarle, en estos momentos la población panameña y la población global está sometida a un estrés psicosocial Total. de dimensiones nunca vistas. Y hay una parte del sistema nervioso central llamada la amígdala que debe estar súper activa en estos momentos en el cerebro de los panameños. La corteza orbital prefrontal, que es la que determina la conducta inteligente, no tiene muchas conexiones ni mucha posibilidad de modular la actividad de la amígdala. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir ante el panameño con un mensaje sencillo. El virus está en las calles, el virus está en los barrios, en las comunidades. Es necesario que te protejas y que de esta manera protejas a la vida de tus seres queridos y de tus amigos, y que ellos también se protejan con el propósito de proteger su propia vida. Hay que decirle, es preferible irse de la casa unos 14 días mientras que monitorizamos toda la evolución, a que usted se vaya a complicar, claro, a que usted vaya a tener que ir a cuidados intensivos, a que usted vaya a tener que pasarse 2 meses en intensivo. ¿Qué es preferible? 14 días en una cuarentena fuera de la casa o estar 1, 2 o 3 meses en un hospital. Entonces, obviamente hay que comunicarse. No es una comunicación, licenciada Coria, que tiene que ir de autoridades a los ciudadanos. No. Es por eso que hay que llamar a los líderes de las comunidades, a los educadores, a los policías, a los pequeños empresarios, a todo el que signifique algo en una comunidad para que transmita el mensaje. Bien, eso es, tratan, eso, por lo que he estado investigando, es lo que estaban tratando de hacer las autoridades. No se la tienen fácil. Doctor, le pregunto algo. Los estudiantes de ciencias de la salud estaban dispuestos a otorgar o a prestar sus servicios al MINSA para poder ampliar esa rama de apoyo. ¿Usted me puede actualizar en qué fase está eso? Nosotros tenemos actualmente cerca de 400 o 500 médicos generales con idoneidad y sin nombramiento, sin empleo. En estos momentos que hay que aumentar la capacidad de identificar a los panameños infectados con el virus y de hacer la trazabilidad de sus contactos, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, tiene a su disposición de 400 a 500 médicos que han terminado 2 años de internado con idoneidad para ser nombrados y para participar en esta tarea nacional. Además, tenemos médicos especialistas que recientemente han terminado su entrenamiento de 3 a 5 años
como médicos especialistas y que tienen sus Pero, idoneidades. ok. La Facultad de Medicina está en su tarea de formar los profesionales de salud. Nosotros no hemos detenido ni un segundo desde el mes de enero hasta hoy, junio, esa tarea de formar los profesionales de la salud del país. Y nosotros estamos terminando el semestre. Nosotros hemos presentado una propuesta que resultó ganadora de las 32 propuestas ganadoras, de 300 que concursaron en el concurso, en la convocatoria del Senacid. Hemos propuesto hacer un hospital virtual para darle atención con nuestros estudiantes y con nuestros profesores a todos los pacientes con enfermedades crónicas. El sistema está centrado en los pacientes con COVID, lo cual es completamente comprensible. Pero el sistema de salud también tiene centenares de miles de pacientes con enfermedades crónicas que no están recibiendo atención. La Facultad de Medicina ha hecho una propuesta de 300 propuestas, fue escogida entre las 32. No hemos podido comenzar ese proyecto porque estamos esperando que la Autoridad de Innovación Gubernamental nos dé un apoyo, pero lo vamos a hacer con o sin el apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental, porque es nuestro deber hacer aportes a la salud de los panameños. Nuestros residentes del doctorado de medicina preventiva están trabajando. 6 residentes trabajaron en febrero, marzo, en los equipos de respuesta rápida. Hoy están trabajando con la doctora Moreno en la Dirección Nacional de Epidemiología. Y nuestros estudiantes estamos listos a colaborar con nuestros estudiantes y nuestros profesores en las campañas de educar las comunidades. Licenciada Coriat, esta batalla contra el virus no se gana si no hay una mejor respuesta a nivel de la comunidad. Usted dice, difícil de hacer, pero las comunidades del interior están demostrando que sí se puede hacer. Hay menos casos en el interior donde los dirigentes comunitarios incluso han establecido sus propios cercos epidemiológicos. Correcto. No es que es difícil de hacer, es que hay que hacerla. Lo que pasa es que lo que yo he notado es que la logística les está costando mucho trabajo. Déjeme hacer una breve pausa, doctor. No se vaya, vamos a regresar enseguida. Quiero saber si ya los estudiantes están en plena coordinación o cuándo van a empezar a hacer tareas directas con el MINSA. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar aquí en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Doctor, ¿ya los estudiantes ya están trabajando con el ministerio o no? O sea, ¿en qué fase está eso? Los estudiantes en estos momentos están terminando el primer semestre de este año académico. Terminan a finales de junio. Y el 20 de julio iniciamos el segundo semestre. Insisto, la Facultad de Medicina sigue trabajando en la modalidad virtual. Tenemos algunos problemas en cuanto al entrenamiento clínico que podríamos conversar posteriormente. No me expresé bien. Estaba hablando de los 400 o 500 médicos residentes que me dijo que ya podían intervenir esos no son estudiantes. Son médicos. Esos son médicos. Correcto. No, el MINSA tiene actualmente un pequeño ejército de 400 médicos generales o 500 médicos generales con idoneidad que han cumplido sus 6 años de facultad, sus 2 años de internado. Yo no sé qué está esperando el MINSA para nombrar y formar todo ese grupo de médicos que necesitan para ir a las comunidades. Ajá. Todavía no están nombrados, es lo que entiendo. Todavía no están nombrados. ¿Y desde cuándo están disponibles esos doctores? Les hemos aprobado la idoneidad en el mes de abril y mayo. Correcto, porque desde hace más de un mes. Sí, ustedes habían dicho que iban a acelerar ese proceso para poderlos tener a disposición, me recuerdo. Exactamente. ¿Y qué pasó? Todos tienen idoneidades. Todos. Claro, pero ¿y entonces qué pasa? No sé, es la falta de decisión. Tal vez. Hay que vertirse hacia las comunidades. Usted dice, es difícil.
Y yo sé que es muy difícil. Pero pueden hacerlo con ellos también. Muy difícil cambiar conducta. Pero vamos, tenemos que intentarlo. Sí, por supuesto. La batalla de lista está perdida en las comunidades. Sí. Tenemos que concentrarnos en las comunidades. Ahora, doctor, estas nuevas estrategias que está tomando el MINSA, y he escuchado también que la Caja de Seguro Social, de salir a la comunidad y hacer los hisopados, ¿ayuda en algo? Excelente. Ese es el paso o los primeros pasos en la dirección adecuada. Mire, todos los expertos, bueno, yo no quiero hablar de expertos aquí, en verdad a nivel global no hay expertos, es la primera vez que tenemos una pandemia de coronavirus, pero todos los que han estado en otros escenarios como Europa y Estados Unidos están insistiendo, la estrategia tiene que ser local. Este virus se comporta de una manera impredecible, de una manera caprichosa. El curso de la pandemia es heterogénea, afecta más a unos países que otros. Dentro de los países afecta más a unas áreas que otras. ¿Por qué afectó el norte de Italia y no afectó tanto el sur de Italia? ¿Por qué ha afectado más a unos países que a otros países dentro de un país? Porque ha afectado más a la ciudad de Panamá, porque es densamente poblada, porque tiene el metro, porque es el sitio de hogar de las principales líneas, aerolíneas de transporte. Pero, ¿sabe? Cuando usted está frente a una situación tan incierta, usted tiene que pensar globalmente y actuar localmente. Y lo que nos ha fallado aquí es la acción local. Es la opción local, dice usted. Ahora, doctor... Sí, la acción local. Ajá, la acción local. Doctor, una pregunta. Con el recorte que se hizo a la Universidad de Panamá, el recorte presupuestario, ¿cómo le afecta a la Facultad de Medicina? Una de las grandes lesiones de la pandemia es que no podemos seguir descuidando el sistema de salud. La capacidad de respuesta a la pandemia dependía de la fortaleza del sistema de salud. Entonces, el gobierno nacional tiene un compromiso, no es algo político, es un compromiso, sobre todo con todos los panameños que han fallecido, de fortalecer el sistema de salud y de fortalecer el sistema educativo. No hemos tenido tiempo para hablar, pero una de las víctimas más grandes de la pandemia es el sistema de educación pública. Entonces, el gobierno nacional tiene que actuar para construir los hospitales que faltan y construir la Facultad de Medicina. El proyecto de construcción de Facultad de Medicina se ha detenido. Lo pasaron del Ministerio de Salud al Ministerio de la Presidencia. Y en el Ministerio de la Presidencia este proyecto está como estancado. Quieren negar que ya hemos trabajado durante 8 años este proyecto y quieren comenzar de nuevo. Yo diría, como panameño, como médico, como profesor de la Facultad de Medicina, como ciudadano, todo el país debe exigir una dinámica gubernamental para fortalecer el sistema de salud y para fortalecer el sistema de educación pública. Usted decía, y todo el mundo dice, la empresa privada está sufriendo y el sector económico, lo cual es cierto. ¿Y qué pasa con el sistema de educación pública? Claro, por supuesto. 2 meses sin una hora de clase. ¿Cómo va a ser el destino de esos estudiantes que van a las escuelas públicas? Y eso lo vamos a resentir más adelante, doctor. Va a ser un bache, ¿cómo decir? Un vacío muy grande. Doctor, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo, de verdad. Muy amable, ha sido muy, muy valioso su aporte, un análisis diferente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro, lo que hay que hacer es salir a la comunidad y no esperar que la comunidad vaya a los centros de salud, como es que estaban esperando hace un tiempo atrás, ¿verdad? Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros y a usted, principalmente, gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.